No, de verdad, no, no mandó, profe. Tareas Ya, extras, a ver, ¿no? Tras de las exposiciones iban a ser unos compañeros. ya, ok, entonces, a ver. Am, Voy a hacer una combinación, mis chicos, entre el tema de exposición que es perdón, entre el tema de clase que es el método estratificado, que es otro de los métodos de muestreo, y una combinación con el método, con el estadístico de posición, es decir, los cuartiles y percentiles. Entonces, primero voy a comenzar hasta que los chicos se preparen con su material de exposición, a los que vamos a elegir, a los que me han enviado, pues. Y luego de eso hacemos la exposición referente al tema, vuelvo a insistir, de las medidas de posición. ¿De acuerdo? A ver, como ustedes conocen y pudieron palpar, para poder hacer un muestreo, ¿sí? Un muestreo estadístico, ya después de que uno ha tomado información, ha tomado muestras y quiere hacer un análisis descriptivo o quiere hacer un análisis más amplio en cuanto a estimaciones o proyecciones, pues necesita trabajar sobre un determinado número de muestras, más no sobre toda la población, porque existen poblaciones que tienden a ser infinitas o, de hecho, existen poblaciones que son finitas, pero sin embargo son demasiado grandes. Entonces, por eso es que se aplican los métodos de muestreo. Si ustedes se recuerdan a la clase anterior, habíamos calculado ya la muestra, habíamos visto cómo determinar el nivel de confianza de acuerdo al porcentaje que se vaya a trabajar, ¿sí? Habíamos visto el cálculo ya total de la muestra con todos sus parámetros y habíamos hecho ya un primer método de muestreo que es el de aleatorio simple, aplicando la función aleatorio entre dentro de lo que es Excel. Eso es lo que vimos la clase anterior, si ustedes se recuerdan, por hacerles un resumen muy breve. ¿De acuerdo, mis chicos, con los conocimientos de la clase anterior? Sí, profe. Ya, Sí, con eso ingresamos entonces al segundo método de muestreo, que es conocido como el método de muestreo estratificado. ¿Qué significa estratificado, mis chicos? Significa que yo a mi grupo, ¿sí? A mi grupo de población le divido en diferentes subgrupos o conocidos como estratos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, a cuarto semestre, que es mi población de, ¿cuántos son ustedes? 38 me parece, o 43 estudiantes. Vamos a suponer que son 43. Esa es mi población. A esa población yo le puedo dividir, ojo, en subgrupos o estratos, pero tengo que considerar algo, mis chicos. Los estratos o subgrupos tienen características similares. ¿A qué me refiero? Voy a agrupar, voy a hacer grupos, voy a hacer 4 grupos. Los chicos que son de origen de la región costa, los chicos que son de origen de la región sierra, los chicos que sean de origen de la región del oriente y chicos que son de la región insular. ¿Cuántos estratos realicé, mis chicos? 4. 4. 4. ¿Pero tienen algo en común cada subgrupo o no? Sí, que son sus el estudiantes. lugar de origen. Tiene algo de común. El lugar de origen, ¿verdad? Los chicos que están en el estrato de la región costa, ¿qué tienen en común? Que son justamente, ojo, no importa que si son hombres o mujeres, ¿cuál es el denominador común de este grupo? Es que todos son de la región costa. El otro grupo, todos son de la región sierra, en el otro todos son de la región oriental y en el otro todos son de la región insular. Entonces, si se dan cuenta, siempre que nosotros creemos estratos o subgrupos,
siempre debemos tomar en cuenta que tengan al menos, mis chicos, una característica o un denominador en común. No sé si está claro ese pequeño detalle. Entonces, con eso, mis chicos, el muestreo por estratos se clasifica en dos submétodos, ¿sí? El uno es el muestreo por muestras iguales o afijaciones iguales, que también se lo conoce, ¿sí? ¿Cómo calculamos esto? Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo hacemos esto, mis chicos? Primero, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver que mi mouse no reacciona. Ya reaccionó. A ver. Yo les mencioné a ustedes en el ejemplo verbal que les puse, les mencioné cuántos estratos, mis chicos. 4, ¿verdad? Esos 4 estratos se van a distinguir con la letra L mayúscula, ¿sí? Eso es el número de estratos, 4, ¿sí? Y vamos, mis chicos, a tomar como N minúscula. ¿Qué representa N minúscula, mis chicos? Tamaño de muestra. Tamaño de la... Y dice ya el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya calculó previamente el tamaño de la muestra. Ojo con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular mediante el método de muestras iguales o afijaciones iguales, lo que vamos a hacer el cociente entre el número de la muestra, el tamaño de la muestra, dividido para el número de estratos. Cuando nosotros dividimos estas dos cantidades, nos va a dar cuántos individuos o el número de individuos que vamos a extraer de cada estrato. Y les pongo un ejemplo. ¿Sí? Más claro, acá tienen el ejemplo. Miren, aquí tienen el ejemplo, tienen los datos, ¿sí? Pero vamos a leer el ejemplo, ¿sí? Se cuenta con 3 estratos y se desea extraer una muestra de 100 elementos mediante una estratificación por muestras iguales, calcular el tamaño de la afijación. ¿Sí? Ahora, ya le está diciendo qué datos nomás le da aquí en este enunciado. Ya le está dando el número de estratos, ¿verdad? Me está diciendo que el número de estratos son 3. Ya tengo L mayúscula. Y también ya me está dando el tamaño de la muestra, que es de 100. Entonces ya tenemos, ¿qué cosa? N minúscula, es decir, los dos datos que tenemos aquí. Ojo, yo necesito, mis chicos, 100 datos, si ustedes se fijan. Yo tengo ya calculada una muestra de 100 elementos. Yo necesito 100 elementos, pero tengo 3 estratos o tengo 3 subgrupos, ¿sí? Si usted divide, si usted analiza, dice, a ver, 30, 30, puedo tomar, ¿verdad? 30 del un estrato, 30 del otro, pero no le da los 100 datos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ingresa, mis chicos, el método de afijaciones iguales para hacer ¿qué cosa? Para tomar el mismo número de elementos de cada uno de los estratos. Es decir, ¿qué es lo que hago? Aplico esta expresión matemática de aquí, ¿sí? Divido el número de elementos, perdón, el número de la muestra, que es 100, dividido para L, que es el tamaño del el número de los estratos, y me da una afijación, ¿sí? De 33.33. Ahora, si usted se fija aquí, este 33.33, ¿sí? ¿Le permite aproximar? ¿Le permite aproximar, mis chicos? No. No, profe. no le permite aproximar. Sin embargo, nos da una muestra de 33. Si usted multiplica 33 por 3 estratos que yo tengo, ¿cuántos elementos les da? 99. 99. Es decir, que estaríamos perdiendo un dato. Pero nosotros sí podemos hacer lo siguiente, en ese caso, donde no existe demasiado sesgo. Es decir, que podemos tomar de 2 estratos,
33 individuos de cada uno y del último estrato o de cualquiera de ellos, ¿sí? Podemos tomar un elemento más. Y con eso sumamos los 100 datos. Pero sin embargo, siguen siendo afijaciones iguales. ¿Por qué? Porque de los 3 estratos, 2 tienen exactamente los mismos números de elementos y en el 1 apenas nos estamos excediendo con un elemento. ¿Sí? Si sacamos un margen de error, ¿sí? Es mínimo el error el que nos estamos excediendo, pero sin embargo no estamos perdiendo datos. Y aquí lo importante, mis chicos, es que usted no pierda datos. Entonces, esta es, mis chicos, la forma resumida, muy resumida, y espero que esté muy claro, del muestreo por afijaciones iguales. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta, chicos. No, profesora. Si no hay preguntas, entonces voy al siguiente método. Asimismo, método estratificado, pero ahora muestreo por afijaciones proporcionales o muestreo por proporciones. ¿A qué me refiero con esto, mis chicos? Me refiero a lo siguiente. Voy a darles primero un ejemplo y hacemos el cálculo. Vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos, mis chicos, una muestra, ¿sí? Que tenemos una muestra. Déjenme ver que ya me salí de la pizarra. Ya. Tenemos una muestra, mis chicos, de los mismos 100 elementos de hace un ratito. ¿Sí? Tenemos 100 elementos que yo necesito tomar para hacer mi análisis estadístico. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que tengo un estrato, ¿sí?, que le vamos a denominar con letras H minúsculas. Y mi primer estrato, mis chicos, tiene 200 elementos. ¿Sí? El segundo estrato, ¿sí? Este va a ser mi primer estrato. Este va a ser mi segundo estrato. Mi segundo estrato tiene 100 muestras. Y vamos a suponer que tenemos un tercer estrato. ¿Sí? De 250 muestras. Ay, rayos. Estoy con una compu, la mía ya se fue ahora sí, al médico. Entonces, tenemos 3 estratos, mis chicos, de diferentes tamaños. Si ustedes se fijan, uno más grande que el otro. ¿Sí? Y yo quiero 100 muestras. Si aplico la técnica de afijaciones iguales, ¿puedo aplicar? Sí la puedo aplicar. ¿Sí? Y me va a decir que tome 33 datos, ¿verdad? Del uno, 33 datos del otro y 34 datos del otro. ¿Sí? Total, ya tengo mis 100 datos. Pero aplicando en cambio la técnica de afijación proporcional, vamos a tomar, mis chicos, ¿sí?, el número de muestras de cada estrato, vamos a tomarlas, pero acorde o proporcionalmente al tamaño de cada estrato, que es mucho más lógico que se tome cuando se tienen estratos con diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis chicos? Vamos a calcular K. ¿Y K qué viene a representar, mis chicos? K es una constante que nos va a permitir identificar qué porción tomar de cada uno de los estratos. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer.
Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes tengan más claro. Sí, con este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos una granja, mis chicos, sí, que está dividido en categorías o en estratos, sí. Un estrato tiene 72 elementos, el otro estrato tiene 37 elementos, el otro tiene 50 y el otro tiene 11. Evidentemente todos de diferentes tamaños, ¿sí? Luego, nos pide que realicemos un estudio para estimar la muestra, ¿sí?, de vacas que producen leche en la región mediante un método estratificado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Lo que hacemos, mis chicos, es calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Porque no sabemos cuántas muestras necesitamos, porque aquí no nos está diciendo, y lo calculamos con el 92% de confiabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué Z o qué valor de Z, qué nivel de confianza debería aquí utilizar, mis chicos? Y de paso ya voy sondeando a ver si se acuerdan de la clase anterior. ¿Cuál es el valor de Z utilizado aquí para trabajar con un 92% de confiabilidad? ¿4? ¿De Z? No, o sea, sería es que sería 92%, sería el 8%. Y en nuestra campana, a cada lado debería estar el 4%, entonces sería 0.04. Ya, o sea, estamos haciendo el proceso, pero ¿cuál sería el valor final de Z, mija? O sea, el proceso lo estás haciendo bien. ¿Cuál sería el valor final de Z? Para un 92% de confiabilidad. El proceso estás muy bien. De ahí tendría que ver en las tablas que nos dio. Exacto. Tienen ustedes la tabla. ¿Qué más hacían? Más o menos podría ser entre 1,68. ¿Ya? ¿Cómo sacas ese 1,68, Ingrid? Me guían en las tablas, sí. Ya, pero ¿cómo te guiaste en las tablas? O sea, ¿qué buscaste en la tabla para decir que es 1,68? Porque si me dices, me fijé en la tabla, pero ¿qué te fijaste en la tabla? El 0.04. Con el alfa medio se trabajaba para ver en la tabla con el resultado que dijo la compañera de Ya, 0.03. exacto. ¿Y cuál era el alfa medio? Lenita ya mencionó el alfa medio, ¿no? ¿Cuál era el alfa medio? ¿Cuál, mija? 0.04, Paul. Ya, exacto, porque estamos hablando del 4% a cada lado, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha de la campana de Gauss. Ese 0.04, ¿qué hacemos, mis chicos? ¿Qué Lo hacemos? localizamos en la tabla. Lo buscamos en la tabla, ¿sí? Y esa tabla ustedes deberían tenerlo a la mano, ¿sí? Esa tabla ya deberían tenerlo a la mano para que ustedes tengan, mis chicos, la posibilidad de participar, de dar los valores, a ver, entonces, si no estoy mal, veamos, en el chat anterior parece que les compartí la tabla, para no compartir otra tabla, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Podríamos estar trabajando con 1.75? Podría ser, pero lo que quiero es que me demuestren es cómo sacaron eso para En la recordar columna, a los en la compañeros. columna 6. Sugiero. Profe, yo le envié una tablita sacando más o menos el valor aproximado. Le envié, dice. Al chat, profe, está en el chat del Teams. Ya, y aquí en el chat también se debe haber quedado la tabla. ¿Se acuerdan cuando hicimos la...? Sí, en la anterior clase. Aquí está. A ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos estábamos fijando, mis chicos? ¿Qué es lo que estuvimos observando?
¿qué es lo que estuvimos observando, mis chicos? Estamos buscando el alfa medios, ¿verdad? Estamos, no sé si se puede observar la tabla de allí. Sí, profe. Ya, entonces, a ver, de ahí, no sé si, ¿quién fue? ¿Iván? Me parece que fue. Sí, profe. Ya, a ver, Iván, te escucho, ya tienes la tabla ahí en pantalla. Sí, profe. ¿Qué hacemos, mijo, con ese valor de alfa medios? Debíamos identificar el valor en este caso en la tablita. Y en este caso podría tomarse, bueno, podría hacerse el promedio entre 0.0401 con el 0.392, pero en este caso como el valor más cercano le tomé el 0.0401 y debíamos ver en dónde nos daba los valores. En este caso nos da un valor de 1.7 y a este valor en la columna nos da un valor de 0.05 y estos dos valores se sumaban para sacar el valor. Ya, a ver, resumiendo lo que menciona Iván, ¿no? Es esto de aquí para los chicos que de pronto no se recordaron cómo hacer eso. Elenita mencionaba, ella ya mencionó, nosotros estamos trabajando con 92% de confiabilidad, nos resta un 8%, ¿verdad? Ese 8% lo dividimos en dos partes, el 50% para el lado izquierdo de la campana de Gauss y el otro 50% para el lado derecho de la campana de Gauss. Ese porcentaje nos da 4% a la izquierda, 4% a la derecha. Lo transformamos en valor fraccionario, que nos da un valor de 0.04 exactamente. Si le ponemos un decimal adicional, sería un 0 adicional, ¿verdad? Que no altera el valor. Por lo tanto, sí, ese 0.04, ¿qué hacemos, mis chicos? Buscamos en la tabla de aquí, en la tabla de la desviación normal, que se le conoce. Entonces, si usted se fija justo en estas flechitas que usted está viendo, ¿sí? Buscamos y nos damos cuenta que en la fila del 1.7 se encuentra este valor del 0.04. Pero si nos fijamos, el primer valor nos dice 0.0446. ¿Y nosotros qué valor tenemos? 0.040, ¿verdad? Porque no tenemos más decimales. Por lo tanto, primera columna descartada, segunda columna descartada, tercera columna descartada, cuarta columna descartada. Ingreso a la quinta columna, mis chicos, a la columna de aquí, y ya veo que me voy acercando a un valor muy similar al que yo tengo. Y si usted se fija, tiene 0.0409 y en el valor, en la otra columna tiene un valor de 0.0401. ¿Sí? Estos dos valores están muy cercanos a mi alfa medios. ¿Sí? Mi alfa medios, ¿de cuánto era, mis chicos? 0.04. 0.04. Exacto, de 0.04. Por lo tanto, si usted se fija, nosotros tenemos allí dos valores que están muy cercanos, ¿no es cierto? Muy, muy cercanos al valor de mi alfa medios. Por lo tanto, ¿sí? Yo lo que tengo que fijarme es si uno de estos valores es exactamente el mismo o tengo que buscar una pareja de valores, si ustedes se recuerdan, para sacar su promedio y ver en qué valor se encuentra mi alfa medios. Si usted se fija entre la columna, entre estas dos columnas, entre la del 0.04 y la columna del 0.05, si usted saca promedio, ¿sí? ¿Cuánto le da? 0.045. ¿Ya? Que está muy cercano, pero ¿cuánto era nuestro valor? 0.04. 0.4, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver qué sucede. Miremos qué sucede, mis chicos, con la columna de acá. Con el 0.05
más el 0.06. 0.055 da. Ya, 0.055, ¿verdad? ¿Cuál está más cercano? El de acá, ¿verdad? Sí, profe. El Sí. de acá. Por lo tanto, mis chicos, ¿qué hacemos entonces? Nos quedamos con ese valor que está muy cercano, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Sumamos estos dos valores, le dividimos para 2, ¿sí? Y nos da un valor, ¿cuánto me dijeron? 0.045. Profe, también si le tomamos el anterior de 0.03, nos queda 0.35 y también hay la misma distancia que del intervalo que vamos a tomar. Ajá, también podría ser. Sin embargo, está más cercano acá, ¿no? Están a la misma distancia. Están sí. a la misma distancia, sí, pero está el 0.04 está más acá que allá. Ah, ya, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos, mis chicos? Tomamos el valor de la fila, si usted se recuerda, y sumamos, ¿qué cosa? El valor que nos dio aquí, el promedio de estos dos. Y si usted se fija, le va a dar un valor de 1.745. ¿Puedo aproximar ese valor? ¿Puedo reducirle a dos cifras decimales? Sí. Por lo tanto, ¿qué valor me va a quedar? 1.75. ¿Sí, mis chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, entonces, cuando yo les pregunte en un examen, ¿dónde estaba? Cuando yo les pregunte en un examen cuál es el nivel de Z o el valor de Z para un nivel de confianza del 92%, usted ya sabe cómo responder y de dónde sacar ese valor. No siempre le voy a tomar los mismos valores, hasta me voy a inventar valores con tal de que comprobar de que usted sepa de dónde saqué ese valor de Z. Así que pilas con eso, que es la segunda vez que se explica, ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde saqué yo el tamaño de mi muestra en este ejercicio? Lo que hice, perdón, el tamaño de mi población, lo que hice fue simplemente algo sencillo, mis chicos. Ya me dice que en la granja existen 4 estratos. Entonces, para sacar el tamaño o el número de elementos totales que existen en esta granja, simplemente lo que hice fue sumar estos elementos de aquí. Sumen cuánto les da esos elementos. 170. 170. Entonces, ese 170, ¿qué viene a representar? Ese es su tamaño de población, su N mayúscula. ¿Sí? Listo, pero ahora todavía no sabemos cuál es mi muestra. De los 170, ¿cuántas muestras quiero yo? Entonces, a través de la expresión matemática que se les dio la clase anterior, calculamos el tamaño de la muestra. Ya usted sabe con qué Z trabajamos, sabe cuál es su N. Cuando no se les especifica P y Q, ¿con qué porcentajes o con qué valores trabajamos, chicos? 0.5. Exacto, eso quiere decir que es el 50% de la probabilidad de ocurrencia y el 50% de la probabilidad de no ocurrencia, a menos que se les diga lo contrario, ¿sí? Y el error en este caso sería ¿de cuánto? Del 8%, ¿sí? Sin embargo, le voy a dejar con el 8% para que no se me confunda, ¿sí? Y aquí, mis chicos, me da una muestra de 28 datos. ¿Qué quiere decir? Que de los 170, de las 170 especies que yo tengo en esa granja, yo voy a tomar solo ¿cuántas? 28. ¿Sí? Necesito 28, ojo, 28 muestras, pero yo tengo 4 estratos. Tengo un grupo de 72 elementos, tengo un grupo de 37, tengo un grupo de 50 y tengo un grupo de 11. Pero de estos grupos, yo en total necesito seleccionar a 28. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Si hago por afijaciones iguales, ¿qué haría? Simplemente dividir el número de la muestra para el número de estratos que yo tengo. ¿Y qué me dice?
7. ¿Qué significa ese 7? Significa que de cada estrato tome 7 elementos. Y 7 por 4 le da 28, que ya suma la muestra que usted necesitaba. Eso si fuera por el método número 1, el de afijaciones iguales. Pero vámonos al método número 2, que es el de afijaciones proporcionales. Y se van a dar cuenta que este método tiene mucha más proporcionalidad porque toma muestras acorde al tamaño de cada subgrupo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, mis chicos, para el método número 2 es identificar, mis chicos, cuál es el tamaño de cada estrato. Y como les dije, en el estrato número 1 tenemos, ¿qué cosa? 72 elementos. En el siguiente tenemos 37. En el otro tenemos 50. Y en el otro tenemos 11. ¿Sí? Eso es el tamaño de cada estrato. Ojo, N sub H es el tamaño de cada estrato. ¿Sí? Y en total usted sabe que tiene 170 elementos. Luego, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? A calcular mi constante K. Esta constante K me ayuda a mí a calcular proporcionalmente cuántos elementos yo voy a tomar de cada estrato. Para calcular K, yo necesito el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. La muestra ya tengo. ¿Cuántos elementos necesito de la muestra? 28. La población ya tengo. ¿Cuántos elementos tengo en mi población? 170. Si usted divide, le va a dar un valor de K de 0.16. Este 0.16 representa a su constante y vamos a calcular, mis chicos, el número de muestras por cada estrato a tomar. Y si usted se recuerda, ¿qué decía la expresión matemática para este método? Dice que multiplique el valor de K por el tamaño de cada estrato. ¿Sí? Entonces, me regreso acá. ¿Y qué hago? Voy a calcular el número de muestras que voy a tomar del primer estrato. No se olvide, su primer estrato, ¿qué tamaño tiene? 72 elementos. ¿Y qué hago? A esos 72 elementos le multiplico por la constante, que es 0.16, ¿sí? Y me dice que del primer estrato tome 12 elementos. Lo mismo hago para el segundo estrato. Multiplico 0.16 por los 37 elementos que tiene el segundo estrato y me da un valor, ¿sí?, de 6 elementos. Aquí es N2, mis chicos, ¿no? Aquí está un 3 incorrecto. Ahí es N2. El tamaño del estrato 2 o el número de muestras que yo voy a tomar del estrato 2 es 6. Perdón. Luego hago lo mismo para el estrato número 3, ¿sí?, que es de 50 elementos y me dice que tome 8 elementos de ese estrato. Y finalmente para el último estrato, que tiene un tamaño de 11 elementos, multiplico igual por los 0.16 que vale K y me dice que tome 2 elementos de ese estrato. Si usted suma cada uno de los elementos tomados por cada estrato, ¿cuántos elementos le da? A usted le va a dar 28 elementos. ¿Y qué representan esos 28? Representa el tamaño de su muestra. Comentarios, chicos, ¿qué les parece? ¿Cuál les parece más lógico? ¿Cuál les parece más adecuado aplicar en este ejercicio, por ejemplo? Yo creo que la segunda. El método 2. El método número 2, ¿verdad? Porque los tamaños de los estratos tienen diferentes tamaños y tienen bastante desviación estándar, si usted se fija, es decir, bastante separación, ¿no? El uno tiene 72 elementos, el otro tiene 37, el otro tiene 50 y el otro tiene apenas 11. Entonces hay mucha diferencia entre los tamaños de los subgrupos. Por lo tanto, el más equilibrado o el método más
equilibrado para tomar con concordancia los datos es el método número 2, el de afijaciones proporcionales. Sin embargo, si tuviéramos, mis chicos, los estratos, en cambio, con tamaños similares, ¿sí? No muy dispersos, ahí sí calzaría el método número 1. Entonces, no sé si tienen preguntas, mis chicos, sobre el método estratificado. Lo he hecho bastante resumido para que usted no se me confunda, así que no sé si tienen preguntas sobre este método de aquí. Profe, los valores de n están aproximados, ¿verdad? ¿En cuál n mejor? En N1, N2 y N3. N4 que digamos. ¿N minúsculas? Sí, Sí, N minúsculas. sí, mijo, ajá, sí están aproximados. Si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a hacer el 1, que sería de 0.16 por 72. Te da, mijo, de 11.52, pero este valor es aproximable, ¿no? ¿Sí? Porque no puedes tomar 11.5 vacas. ¿Sí? Entonces, en el otro, ¿cuánto les dio? 0.16 por 37, me parece que es el otro. Y es todavía más aproximable. En el otro les da 0.16 por 50, si no estoy mal. Les da exactamente 8. Y en el otro les da 0.16 por 11, que les da de 2 elementos. Sí, mis chicos, aquí sí vamos a aproximar. Ojo, va a depender del tipo de variable que estemos manejando. Si estamos manejando variables que son cuantitativas, pero ojo, ahí vamos a distinguir si son continuas o discontinuas, ¿sí? Si son variables que yo puedo manejarlas tanto con números enteros o con números decimales, no hay problema. Pero si son variables, ¿sí? Como aquí, variable cuantitativa, pero ojo, miren qué variable estoy manejando. Son vacas productoras. Yo no puedo considerar 11.2 vacas, ¿o sí puedo? No. No, No. entonces, ojo Una con variable eso, ¿sí? continua. Por eso vamos a, cuidado, analizar todo el contexto de su ejercicio. Siempre vamos a analizar todo el contexto, la variable que estoy analizando, el producto que yo quiero estimar o la muestra que yo quiero estimar, pero siempre vamos a tomar en consideración el tipo de variable. Y si usted se fija, no es para nada complejo, ¿sí? Simplemente que si cuando no se lee bien o no se identifica bien a la variable o el dato que queremos estimar, ahí es el problema. Ahí se generan las confusiones. Entonces, si les parece, vamos a hacer, mis chicos, un ejercicio, pero con la misma base de datos utilizada anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál fue esa base de datos, mis chicos? Fue la de acá. Y vamos a hacer una ejemplificación con los datos de acá. A ver, si usted se recuerda, esto fue lo que hicimos la clase anterior con el método, ahí este no es, ¿verdad? Este todavía no es, digan. No. No, profe. Ay, ya cerré. Ya cerré. Bien. Ya. Voy a trabajar con la práctica de muestreo aleatorio simple. Ojo que aquí ustedes debieron haber terminado, ¿no? Con las medidas de tendencia central
y de dispersión, ¿se acuerdan? Que eso les dejé como voluntario. Sí, Sí, sí. Eso sí estaba como voluntario, como tarea formal para todos, no, pero como voluntario sí estaba. A ver, entonces, mis chicos, voy a crear una nueva pestaña. Ah, por cierto, por ahí, más que seguro que debe estar, mis chicos, rondando una idea en sus cabezas, con toda la razón. Y dirán, ¿y por qué esta profesora no nos envía el archivo de la práctica que está haciendo? Como lo solía hacer en en el primer parcial. Y es porque mis chicos, como le había comentado a la compañera Vicky y me parece que fue a Wilson también, ¿por qué no lo hago? Porque identifiqué, mis chicos, pequeños patrones en qué sucede, que yo les paso el archivo y no analizan, no se recuerdan todo lo que se habló en clases, por ejemplo, lo que les mencionó del tipo de variable, del tipo de dato, y lo que hacen es aplicar exactamente lo que se les dio aquí en las prácticas y no relacionan, mis chicos, con el dato real que se les está dando o con el dato cambiado que se les está dando, y ahí se confunden. Entonces, mis chicos, por eso es que tomé la decisión de hacer la práctica, como ustedes pueden ver, creo que muy despacio para que ustedes me vayan entendiendo, pero el objetivo es que usted vaya poniendo atención a clases y si no me puso atención o no pudo asistir a clases, pues ok, no hay problema, pero mire la clase grabada, repita el ejercicio. Los datos ustedes lo tenían, ¿no? Porque esos son datos utilizados para el examen parcial. Entonces, la idea es que usted vuelva a replicar la clase dictada, que usted vuelva a replicar la práctica y con eso usted adquiere mejor el conocimiento. Pero si yo le paso el archivo, sí o no, sean conscientes de que no van a poner o no van a poner interés por aprender, sino que van a decir aquí, como aquí hizo así, solo cambio datos y ya. Pero no se da cuenta de que de pronto yo le cambio de datos, o le cambio de variable, o le cambio de tipo de dato y ya no sabe qué hacer. Entonces, por eso es, mis chicos, que decidí no compartir el archivo en Excel, pero sin embargo ustedes tienen las clases grabadas y estoy haciendo lo más dinámico posible para que usted me vaya entendiendo. Entonces, de pronto muchos estarán de acuerdo o no, pero es la forma que yo trato de motivar a que usted aprenda, de que vuelva a ver las clases, de que aprenda. El objetivo es que usted aprenda y que no solo haga mecánicamente las cosas. A ver. Entonces, voy a borrar, mis chicos, esto del muestreo aleatorio simple para que no se me confunda. Y vamos a volver a calcular el tamaño de la muestra. Sí, le vamos a cambiar de datos. Si usted se recuerda, esto fue lo que hicimos la clase anterior. Sí, vamos a borrar esto. Usted ya lo conoce. Sin embargo, le voy a dejar aquí esta partecita de la muestra. ¿Sí? Sabemos que tenemos 257 datos, ojo. Yo aquí le voy a manipular un poquito y ustedes van a ser quienes me ayuden con eso. ¿En cuántos estratos puedo clasificar este grupo de datos, mis chicos? ¿Puedo o no puedo? El nivel del pH. ¿Puedo o no puedo? Me voy a quedar solo con el nivel del pH, ¿sí? ¿Puedo o no puedo, mis chicos, clasificar por estratos? En ácido Sí, básico. profe. Ácido básico. Sí, ¿verdad? Podría ir. Ya, ¿en qué estratos nomás clasificarían ustedes? En ácido, neutro y Ácido básico. básico y neutro. Exacto, en ácido, neutro y en básico. ¿Sí? Miren, súper y sencillo haber identificado. Miren que les cambié ya de variable y sin embargo ustedes son muy perceptivos en ya identificar los estratos.
Si les digo por fecha de medición, ¿puedo o no puedo clasificar por estratos? Sí, porque hay dos. Sí. Exacto. Sí, pero son Si dos lo días. hago por fechas, en cambio, estrato por fechas, estoy haciendo la ejemplificación nada más, puedo hacerlo por el día 1, ¿no es cierto? Y puedo hacer un segundo estrato del día 2, se me ocurre, ¿sí? Es más, si yo tomo en consideración, mis chicos, hora, yo borré la columna de hora, ¿sí? Para manejar con 2 columnas nada más, pero si lo hacía con la columna de horas, ¿puedo o no puedo hacer estratos por la hora? Sí, pero se le harían muchos. Y se vuelve más complejo, pero sin embargo puedo. Pero ahí es donde justamente ustedes analizan, si en el caso de que no se les dé la variable específica para considerar los estratos, ustedes hacen esto, ¿no? Un análisis por cada variable. ¿Y cuál se les hace más sencillo y más útil para su análisis? Y obviamente, en este caso, para mi análisis, ¿se acuerdan que era de determinar si era factible o no, acorde al pH del agua, crear o no un centro acuático? ¿Cuál es el que más me va a servir? Obviamente el pH es mucho más fácil de agruparlo, ¿sí? Sin embargo, los días y 1 y 2 también puedo agruparlo, pero no me proporciona mucha información. Y el de la hora, sí puedo hacerlo, sí, puedo clasificarlo, pero se me va a hacer mucho más complejo, porque no fue la hora no se repite en muchos de los días, en otros sí, entonces ahí se me va a ver mucho más complejo. Pero sin embargo, puedo hacer determinadas horas, por ejemplo, puedo determinar un rango de horas o puedo determinar todos los datos que fueron tomados menos yo qué sé, una hora mayor a las 2 p.m., por ejemplo, se me ocurre. Otro estrato lo puedo hacer mis chicos, como un segundo estrato. Lo puedo hacer con horas menores, las 2 p.m. Sí, sí puedo o no puedo hacer eso, sí puedo, pero se vuelve más trabajoso, más complejo. Pero sin embargo, si usted se fija, puedo hacer más estratos todavía, puedo subdividir en más subgrupos y siguen teniendo características en común, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque todas cumplen un cierto criterio del que yo estoy clasificando. Entonces, mis chicos, me voy a quedar con la variable pH para poder hacer los estratos. Si usted se fija, yo aquí ya tengo identificado mi L. Datos para el muestreo le voy a poner aquí. Por favor, me ayudan con el micrófono. Sí, datos para el muestreo. Tengo L. ¿Qué significaba L, mis chicos? El estrato, profe. El estrato. ¿Seguros? ¿Qué significaba L? El número de estratos. El número de estratos. Ya. ¿Cuántos estratos voy a hacer? Si usted se fija, ¿cuántos voy a hacer? Tres. ¿No es cierto? Ya. Entonces, con H sub 1, H sub 2 y H sub 3, ¿qué representan estos H1, H2 y H3? Los estratos. Exacto, los estratos individuales. ¿Y qué debo colocar aquí, mis chicos? El tamaño de cada uno de estos, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿O no? ¿Qué debo hacer ahí, mis chicos? Si usted se fija, simplemente estos son indicativos de que tengo 3 estratos. Este H1 indica o hace identificación o referencia al estrato 1, al estrato 2 y al estrato 3. ¿Sí? Pero aquí tengo un N1 mayúscula, un N2 mayúscula y un N3 mayúscula. ¿Qué representan estos en cambio? El tamaño del estrato. Exacto. Estos N mayúscula representan
el tamaño de cada estrato, del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3. Por lo tanto, ¿qué dato necesito ahora, mis chicos? ¿Cuántos datos existen? ¿Cuántos Exacto. datos están en el rango de pH de 0 a 7? ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo un poco más fácil, ¿no? Tengo un poco más fácil, ¿por qué? Porque yo conozco primero los parámetros para identificar cuándo es ácido, cuándo es básico y cuándo es neutro. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Ordenar mis datos? ¿Me conviene o no me conviene ordenar mis datos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces le voy a ordenar de menor a mayor. Sí. Y voy a poner que continúe con la selección. Y allí tengo ya datos ordenados de menor a mayor. Recordándoles, mis chicos, déjenme poner acá el parámetro que teníamos nosotros. Sí, me voy a llevar este cuadrito. Para que usted pueda identificar. Siempre ayúdese de todo lo que usted le ayude a hacer mejor su trabajo, ayúdese de todas esas herramientas. Entonces, vamos a determinar, mis chicos, por esta ocasión, ¿sí? Vamos a ver. Ácido sería ¿de dónde a dónde? De 0 a 5, a 6. De 0 a 6, ¿verdad? ¿Sí? De 0 a 6 sería ¿qué cosa? Ácido, perdón. Neutro, ¿de dónde a dónde sería? Mayores que 6. Mayores que 6 y hasta 8. Menores que 9. Ya. 58. Menores que 8. Sí, menores que 8. Y vamos a ponerle menores que 8, ¿verdad? Pero ya ahí no trabajaríamos con decimales también, profe. Ah, claro, sí, mijas. Todo, ahí corresponde todos los decimales, ¿no? Sino que estamos poniéndolos en la escala nada más. Sí, y a partir de 8, o mayores o iguales que 8, ¿qué son? Básicos. Ya. Por lo tanto, ¿cómo harían para hacer ese conteo? ¿O cómo sacan cuántos elementos hay dentro de cada subgrupo? Con la función de contar puntos. La función contar contar y de ahí le ponemos las condiciones. Podemos sumar para ver si tenemos dos datos. Contar, Wilson, me voy a quedar con Wilson, que lo estoy escuchando. ¿Con qué función trabajaríamos, Wilson? Contar puntos y punto conjunto. ¿Ya? ¿Qué más haríamos, mijo? Señalamos, arrastramos desde C2. ¿Ya? Hasta 258, si no estoy mal, ¿verdad? Ponemos el criterio. Ya, 258. Ya, ¿cuál sería el criterio, mijo? Números mayores o iguales que 0 y menores iguales que 6. Ya, mayores o iguales que 0. ¿Teníamos en nuestros datos valores negativos o no? No. No teníamos, pero si es que hubiera negativos, también ya sabemos que están dentro del rango de los ácidos, ¿verdad? Sin embargo, le vamos a poner la sugerencia de Wilson, que es de mayores o iguales que 0. ¿Y qué más? Señalamos otra vez el rango. Rango, sí. Ya. Y ponemos menores de iguales que 6. Tenemos menores que 6. Serían 6 menores, sí. Solo menores que 6. Solo menores que 6, sí, porque a partir de 6, sí, estarían los neutros, ¿verdad? Entonces, tenemos 140 elementos dentro de eso. Dentro de ese estrato, ya sabemos que eso es un estrato. Miren que ustedes ya en la primera parcial ya identificaron estrato, solo que no se lo definía con ese término.
En el segundo, ¿cómo me quedaría? Haríamos lo mismo, pero tendremos que fijar las celdas y de ahí cambiar ¿Quién es Vicky? el número. Sí, Vicky, a ver, te escucho, mija. ya. Primero debería Ahí fijar las celdas, ¿no? sí, fijar con el signo del dinero, del dólar. Ajá. Y de ahí cambiaríamos Ya. en vez del 0, iría el 6. Sería mayores o iguales que 6. Está movido. Ya, ahora sí te escucho, mija. ¿Cuál es el primer criterio? Serían mayores o iguales que 6. Ya. Y menores que 8. Que 8 habíamos quedado, ¿no? Sí. Entonces tenemos 27 elementos dentro de ese rango. ¿Y cuál sería el tercer elemento? Sería Tendríamos que menores hacer lo iguales mismo, que pero 8. sino que sería ya con mayores y iguales que 8. A ver, ¿quién está hablando? No sé si... Luis. Luis, ya. Si ustedes se fijan, estoy desarrollando el sentido auditivo y solo por la voz nomás ya les distingo quién habla. A ver, Luis, ¿cuáles serían mejor las condiciones de aquí? Aquí serían que debería ser mayores iguales que 8 ¿Ya? y menores iguales que 14, porque aquí así, sí se toma el 14. Ya. Aquí sería menor o igual que el 14. 14. Wilson, mijo, no sé si hoy te puedo dar la tarea, mijo, de anotar quiénes me están ayudando con la participación en clase, porque no estoy Bueno. anotando y después me van a crucificar. Ingeniera, Bueno. también tendríamos que tomar en cuenta que el dato mayor de nuestros datos es del 14.83. Ya, entonces, debería ser 15. exacto. Entonces ahí sí. Pero ahí no varía también el dato neutro. Y digo, ¿En cuál, mijo? no, es que si le pone 15 no iba a variar también el dato neutro. No, mijo, porque nos estamos yendo hacia el lado derecho. Y entonces seguiría siendo base 15, básico. Sí. Claro, Sí, aquí está, seguiría mijo. siendo básico. Sigue siendo Porque básico. Si ustedes se fijan, aquí les dice, ¿no? De 13 a 15 es un básico, pero es más fuerte. Si ustedes se fijan, les va dando siempre niveles. Si ustedes se fijan, nosotros nos estamos fijando solo en la línea de arriba. Pero si ustedes se fijan en la línea de abajo, ¿sí? Tenemos niveles más fuertes, si ustedes se fijan. Y cuando estamos, por ejemplo, en el rango del -1 al 1, estamos hablando de un ácido fuerte. Y si estamos fijándonos, mijo, de un rango de 13 a 15, estamos hablando de un básico, pero fuerte. No sé si está más claro, Luis. Luis Bravo me parece que fue. Sí, profe. No se preocupe, es que yo creía que iba a variar, porque como estábamos nomás arriba dando hasta dónde llegaba el ácido, el base y el neutro, entonces yo pensaba que... Pero no me había dado zona de lo de abajo. Ya, Perdone. no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí, mis chicos? En la parte del básico no sería solo mayores a 8. Aquí, mijo, le habíamos puesto al 8, no le incluimos dentro del neutro. Mayor o igual a 8 está, pero sí debería ser incluido porque el 8 también es neutro. Por esta ocasión lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? No vamos a discutir. Ustedes saben más de eso que yo en esta parte de... Ustedes son más ambientales que yo. Así que no vamos pero en la próxima les doy más específicos todavía los rangos para que no entremos en discusiones. ¿Les parece? Pero, sin embargo, ya están contados mis datos. Si hago la sumatoria, si usted se fija, ¿sí? Ya tenemos, mis chicos, la sumatoria total y coincide con el tamaño de mi población, que eso quiere decir que está bien contado los datos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, mis chicos, tengo ya L, que es el número de estratos, tengo el tamaño de cada estrato. Solo mirando los datos, ¿sí? ¿Qué método sugieren ustedes?
El segundo. El método 2. El segundo. ¿Cuál es el método 2? ¿Cómo se llama ese método 2? El de las proporciones. Exacto, el de afijación proporcional, ¿sí? Entonces, mis chicos, vamos a hacer por los dos métodos. Sin embargo, a usted en el examen se le va a decir, en un ejercicio se le va a decir, haga por tal método o haga por el otro método, pero en otro ejercicio se le va a decir, escoja el método que mejor se ajuste a los datos para su análisis. Entonces, sin embargo, yo aquí para ejemplificar los dos métodos voy a aplicar las dos técnicas. A ver, ahora aquí, yo tengo aquí seleccionada ya mi muestra. Si ustedes se recuerdan, había calculado una muestra. Sí, había calculado con el 95% de confiabilidad. Si ustedes se recuerdan, por eso es que tiene un Z de 1.96. ¿Sí? Y nos dio que debemos seleccionar 154 muestras. De las 257, yo necesito 154 muestras. ¿Ok? Voy a hacer por el método 1. Método 1, que sería afijaciones iguales. ¿Cómo hago, mis chicos, las afijaciones iguales? ¿Qué dijimos? Con la fórmula de el tamaño de la muestra dividido para el Exacto. número de estratos. Sí, divido simplemente para sacar el número, ¿sí? El número de elementos, o el número, sí, el número de elementos a tomar. ¿Sí? ¿Sería qué cosa? Lo que acaba de mencionar, ¿no? 157. ¿Sería qué cosa? Divido. ¿Qué cosa? Divido la muestra, ¿no es cierto? ¿Para qué más? Para el número de estratos que tenemos. Para el número de estratos que tenemos, que son 3, ¿no? Por lo tanto, mis chicos, me dice, ¿qué significa esto, mis chicos? Voy a reducirle a 2 decimales, ¿sí? ¿Y qué me dice esto? Me dice... Que no. No, dale, mija. No tenemos un número igual, entonces tenemos que dividirle. Ya, para pero que sin salga embargo, ¿qué me dice? Que puedo tomar 51.3 elementos de cada estrato, ¿verdad? Pero si usted se fija, no puedo tomar del estrato 1 51.3 medidas, ¿no es cierto? No puedo tomar así. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer para cumplir con las 154 muestras? Tomar 51 de la primera, 51 de la segunda y 53 de la tercera. Del estrato 1, ¿no es cierto? Del estrato 1, del estrato 2 y del estrato 3, ¿qué voy a hacer? Del estrato 1 voy a tomar 51, del estrato 2 voy a tomar 51 y del estrato 3, ¿cuántas tomaría? 51. Ya, ¿cuántos suman eso? Siempre sumen, ¿no? Siempre sumen. Siempre como sumen. Eso les da 154. Por lo tanto, mis chicos, están ya muestreando los 154 elementos que yo tengo con el método de afijaciones iguales. Pero ojo, ya está, yo ya tengo identificado cuántos voy a tomar de cada elemento. Pero yo no sé cuáles son esos, ¿o sí? No, Inge, todavía No no. sabemos. Aquí solamente ya sabemos que voy a tomar cuántos elementos de cada estrato, pero lo que no sé es cuáles son esos elementos seleccionados. Por lo tanto, mis chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aplicamos aquí? En cambio, aplicamos la técnica del método de aleatorio simple, ¿sí? Si ustedes se fijan, se van uniendo esas dos técnicas, pero antes voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Habíamos dicho que valores entre 0 y valores menores a 6 eran ácidos, ¿verdad? Sí, profe. Entonces le voy a dar un color nada más para que podamos distinguir, ¿sí? Y le voy a dar un color aquí verdecito a los ácidos.
De 6 en adelante teníamos hasta menores que 8 a los neutros. Usted puede, mis chicos, separar por estratos, ¿sí? Puede separarle por estratos, puede copiar los datos y armar por estratos. Hasta menores que 8 era, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ya, entonces yo le voy a poner de otro color. Dime, mija. Eso también lo podríamos hacer por el formato condicional, ¿verdad? Claro. Más fácil, creo. Claro, más fácil, más rápido también, mija. Entonces, de aquí al color básico le vamos a dejar en blanco. ¿Sí? Sin embargo, como les decía, para mí puedo hacer mucho más manejable, mis chicos, si yo hago esto, ¿no? Armo columnas y pongo aquí, mis chicos, mis datos de ácido, mis datos de neutro y mis datos de básicos. Sí, con eso puedo hacer, mis chicos, manipular de mejor manera los datos sin confusiones también. Pueden hacerlo de esa forma. Pueden dejarle así tal como les estoy poniendo yo. No hay problema. Pero la cuestión es que usted entienda mejor la distribución de sus datos, que usted no se me vaya a confundir, que usted pueda entender y dar a entender lo que está haciendo para que no exista malas interpretaciones. Entonces, mis chicos, con esto vamos a aplicar en cada estrato un método aleatorio simple. ¿Para qué? Para seleccionar el número de elementos que yo necesito tomar por cada uno de estos estratos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pude haber puesto solo copiar una primera fila, una primera celda y pude haber arrastrado, pero hoy hice de esta forma. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, mis chicos, las 3 columnas con mis datos seleccionados. Con mis datos, perdón, de la población, ¿sí? Y ahora necesito es tomar los 154 datos que yo necesito. ¿Sí? Necesito tomar esos 154 datos que yo necesito para mi posterior análisis. Ahora, yo ya sé que de mi estrato 1, que es de ácidos, necesito, voy a poner como H1 aquí, para que usted se acuerde. Este sería mi H2, ¿verdad? Y esto sería mi H3, como para que usted vaya relacionando la simbología que estamos utilizando en la práctica. Entonces, mis chicos, ya tienen esto. Y ahora sí, acá vamos a poner mis datos seleccionados. Es decir, voy a armar una tabla, ¿sí? Pero solo con mis datos seleccionados para el posterior análisis con medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas de posición. Entonces, mis chicos, estos van a ser, ¿qué cosa? Mis datos seleccionados o muestreados. ¿Sí? Datos seleccionados o muestreados. Listo. ¿Qué hago, mis chicos, entonces? ¿Cómo aplico el método aleatorio simple aquí? Con la función aleatorio entre y seleccionamos los datos correspondientes para cada región en este caso. ¿Cómo me quedaría, mijo? Aleatorio entre y seleccionamos todos los datos, en este caso de ácidos.
Ya. Y después arrastramos el número que queramos. Ya. ¿Cuál sería mi límite inferior aquí? 0,14. 0,14. Exacto. ¿Y cuál sería mi límite superior? 5,99. Exacto. Entonces, sí. Ahora, ahí viene la pregunta que les voy a hacer, ¿no? ¿Es seguro el dato que yo estoy seleccionando aquí? ¿Es seguro que el dato que yo estoy seleccionando aquí es el mismo que tengo acá? No, Inge, tal vez porque es aleatorio y no está fijado. Exacto. No es seguro el dato que me está proporcionando aquí. Ojo, estas medidas de aquí son medidas, son experimentales. Por lo tanto, difícilmente van a coincidir con el valor aleatorio que le estoy sacando. ¿Cuál fue la sugerencia que se le dio cuando hacemos estos aleatorios simples y manejamos datos medidos? Fijarlos, Inge. Fijarlos, no era la palabra fijarlos. ¿Cuál era la sugerencia que se les dio? Copiarlo, que como... Como valores. Fijarnos con la posición de los datos, ¿no? Si ustedes se recuerdan, la numeración. Y después los buscamos. Exacto, y después los buscan. ¿Por qué? Porque aquí estoy buscando o seleccionando posiciones aleatorias. Por ejemplo, de ácidos, voy a decir que busque o me dé un valor aleatorio de dónde a dónde. Del 1 al 140, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué digo del 1 al 140? Porque yo sé que toda esta posición, esta columna verde que está aquí, va del 1, si usted se fija, ¿hasta dónde va? Hasta el 140. Entonces, del 1 al 140 va a elegir posiciones aleatorias. ¿Sí? Y miren, aquí me dice, ojo, me dice que la posición aleatoria que seleccionó fue la 67. ¿Qué más debería hacer? ¿Qué más debería hacer aquí? Ahí le hacemos que sea 51 datos. Exacto. Aquí simplemente, ¿qué voy a hacer, mis chicos? Aquí lo que voy es a poner que me muestre, ¿no es cierto? Que me muestre qué cosa. El valor del pH. El valor del ácido seleccionado o de la medida seleccionada como ácido. Entonces, ¿sí? Y aquí habíamos visto también, ¿no? Cómo fijar esto, porque si no se sigue moviendo, pero todavía no lo voy a fijar hasta seleccionar. Listo, entonces yo de aquí, ahora sí arrastro, ¿no es cierto? Y por aquí me habían enviado algunos chicos, ¿cómo hago para que no se me repitan los datos? ¿Verdad? Bueno, sí, yo le envié que había que utilizar, cuando se señala los términos que están en aleatorio, ahí se va a la parte de fórmulas y después se señala otras opciones y se pone a manual y ya se se congelaban los datos. Eso le envié, yo no sé si de pronto lo pueda usar ahorita. A ver, vamos a ver. Inge también lo puede hacer con la función jerarquía. Con la función, no te entendí muy bien, mija. Que se le puede hacer con la función jerarquía. Ya, ahora sí te escuché bien. Jerarquía. No se te entendió muy bien la palabra jerarquía. Ya, a ver. Vamos a hacer esto. Sí, yo necesito 51 datos, ¿verdad? Y vamos a utilizar la primera opción, como primera opción, la que me dice Mariela, si no estoy mal. Sí, Inge, la de la función jerarquía. Ya, ¿cómo hago con la función jerarquía, Mariela? Sería igual jerarquía.eqv. A ver, vamos a borrar esto de aquí. Ya.
Luego, ¿qué hago? Tendría que señalar el primer término, o sea, el ¿De término dónde? que buscó con anterioridad. ¿Cuál término, mija? ¿De dónde? ¿De qué columna? De la columna de los valores aleatorios. Ya, pero ¿de qué columna? Dime por números, dime por nombres las columnas. Ya lo veo. Aquí en la pantalla tienes, mija, las columnas. Sí, que es ¿Cuál que también columna, estoy en el teléfono. cuál columna deberías tomar? ¿En qué dónde está la columna de los pHs ácidos? Eso tendría que tomar. ¿Cuál? ¿Pero cuál es? La verde. Ya, ¿qué columna es? Ah, la columna E. Ya, la columna E. ¿De qué celda a qué celda, mija? Solo la primera, la primera Ya. celda. ¿Cuál es ese número de celda? Vamos a ubicarnos. La E2. Ya, a eso quería llegar. Ya, ¿qué más? Ya. De ahí punto y coma. Y tendríamos que señalar toda la columna E. Toda la columna E. Ajá. Es decir, que iría de E2 a E140. Y eso tendríamos que hacerle constante. Mayúscula, profe. No, sí le toma mejor. Ya, esto lo hacemos constante. ¿Qué más me falta aquí? Ya. Cierra el paréntesis. Ahí tendríamos que utilizar otra función que sería más contar sí. Ya. Contar sí. Ajá. Ya. Y tendríamos que señalar nuevamente los valores de la columna E. ¿Toda la columna? Ajá. Ya. En esa parte solo tendría que señalar un término. Solo el primer término sería la E2. Ya. Y 2 puntos. La columna E2 nuevamente. Digo la celda E2. Punto y coma. Y la celda E2 nuevamente. A ver, ahí me confundiste. Contar puntos sí. El rango sería la columna E2. ¿Ya? Pero con mayúscula. Ya los 2 puntos. Ya, La ¿eso ya está? celda Que no. E2 nuevamente. ¿Segura? Sí. ¿Ya? Punto y coma. Que va a contar de 2 a E2. Sí, pero tendría que ser constante el valor de E2. ¿Los dos valores de E2? No, solo el primero. Ya. Ya después de los 2 puntos sería E2, punto y coma, E2, cierra el paréntesis, menos 1. ¿Así? Sí, menos Ya 1. fuera menos 1. Ya. ¿Cuál es la intención de esta línea de código, Mariela? ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos va a ofrecer esta línea de código? Valores aleatorios que no se repitan. Ya. Probemos. ¿Sí te fijaste en el error, Mari? Profe, ahí creo que está un valor fijado también. La compañera Sí, solo le dijo Ya lo veo. en el E2.
Es que ahí están 3 parámetros, ustedes se fijan en contar puntos, sí. Está de más. Que solo es un valor fijado en la parte de arriba. A ver, esté más sí, específica, sería Mari. E2. ¿En qué parte? Valor. Mari, Inge, es después de contar puntos, sí. De ahí dijo la compañera un valor fijado y de ahí el segundo ya no es fijado. a ver, pero no me voy a eso cuando digo demasiados parámetros. Pero es que tiene 4 parámetros, profe. Y la compañera solamente dijo 3. Tiene un E2 más. Es que eso mismo dijo ella. No, Inge, le No, dije ella dijo Punto, coma, E2, le dijo que ya están 2 puntos. Y Punto y coma. coma E2 y luego punto y coma E2. ¿O yo escuché mal? No. Ahí está bien. A ver, veamos. Me está dando un 136 y yo no tengo 136 en la columna ácidos. Es la posición, profe. Sí tiene Inges hasta el 140. Ojo, en la columna ácidos. Ojo. Es que estamos viendo la posición. Ácidos es la columna E. Y en ello no tengo valores de 136. Pero sí tiene una posición. Es la posición, profe, va No, desde no, el 1 no. A ver, a lo que me voy es que aquí me está dando valores, ¿sí? De referencia, ¿sí? De estos valores de aquí, de la columna E, pero ¿qué me está devolviendo? No me está devolviendo valores propios de la columna E. ¿Qué me está devolviendo? Solo la posición. La columna D. La posición, ¿de dónde? ¿De con qué está haciendo cruce? Es que ahí después de eso tocaba buscarle Inge en la otra columna. Ya, entonces me está dando exactamente lo mismo que yo estaba haciendo, pero aquí ¿cuál va a ser la diferencia que debería darnos como diferente? ¿Qué debería ser, Mari, como diferente? Porque el mismo valor estábamos haciendo, ¿no? Estábamos, ¿qué cosa? Estábamos tomando posiciones, ¿no es cierto? Para luego buscar el valor del pH. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de utilizar la función jerarquía? Que no se repita. voy a crear valores que no se van a repetir. Ya, exacto, me va a dar ¿cuántos valores? 51 valores, pero ojo, miren el tipo de valores que me está dando. No está cogiendo aleatoriamente, porque si estuviera escogiendo aleatoriamente, me diera valores o posiciones del inicio, también del final, del medio, pero miren ustedes, coge casi, si ustedes se fijan, 130, 31, 32, 33, 34, 35. Eso no es aleatorio. Profe. ¿Se fijaron? Dime, mija. Me están sacando de la clase. Ay. Por cierto, hasta ahora estoy esperando a mis chicos. Ya no voy a decir nada, les voy nomás a dejar que les saquen de clases. Hasta que alguien diga, sabe que tal persona es quien está sacándoles de clases. Profe, yo sí estaba buscando cómo ver, pero todavía no había la posibilidad. Bueno, ya saben, eso es por interno, ¿no? Ya le pasamos el dato. Pero yo ahora sí no voy, y no pienso restringir eso porque aquí debe haber respeto, mis chicos. Si no pongo restricciones es justamente por estar evitando el sonido de la sala de espera. Entonces, ya creo que ese tipo de cosas debemos dejar de hacerlas. Entonces, Mari, mija, vas a perfeccionar lo que estás haciendo, ¿sí? Okay. Para que, mija, te dé valores aleatorios. Algo por allí está que tendría que analizarlo, obviamente, tu fórmula al momento que sumaste el contar puntos sí, o al momento de que restaste un valor, allí hay que tomar en consideración, porque lo que está haciendo es tomar valores, si te fijas, seguidos a partir de un cierto valor. Entonces, está sacando de clase. A mí sí me sale con esa función. No sé si tomamos mal los valores, pero allí están. Pero yo sí tengo valores aleatorios. Mira,
compara con lo que tú tienes, mija, y luego comparamos, ¿sí? Luego me dices, ¿sabe qué, profe? Pero yo puse exactamente lo que tú me dijiste. Profe, ¿Sí? No quiero escuchar quejas de que le sacaron de clases, por favor. no. ¿Qué, mijo? Iba a comentar que para utilizar lo que hizo la compañera, primero se generaban números aleatorios con decimales, un ejemplo, 6 decimales, y cada que nosotros, por ejemplo, dábamos esos valores, la función que la compañera mencionó, nos dan valores diferentes, es decir, no van en orden, sino va del 7, el 15, y más bien lo que nos explicaba en el video es que se toman las posiciones que no se repitan dependiendo del número de decimales que Excel puede generar. Puede generar hasta 20 decimales y por eso no se van a repetir. En este caso debemos aplicar otro método porque sí se repiten en la mayoría de los casos. Ya, entonces, pero esos trucos debían enviarme por... así que lo que te escucho, replica, mijo, y me envías al chat. Sí, con pruebas, pero... Sí, entonces, Mari, vamos a perfeccionar esa técnica, vamos a ver qué sucedió. Sin embargo, mis chicos, porque ya nos pasamos de la hora, ¿sí? Voy a recalcar nada más y ustedes van a hacer el favor de terminar esta práctica y me van a enviar, esto sí ya como tarea para todos, ¿sí? Y van ustedes a aplicar, van a llenar esta tablita, ¿sí? Con los datos seleccionados por cada grupo, ¿sí? Con los grupos seleccionados de ácidos, con los seleccionados de neutros y con los seleccionados de básicos. Tienen que decir, ¿no? ¿Cuál es el valor del pH seleccionado? Sí, mis chicos, no tiene que haber valores repetidos, ¿sí? De preferencia. Ojo, de preferencia no tiene que haber valores repetidos. Entonces, esto sería todo este cuadro celeste que les marco, mis chicos, sería lo que ustedes deben enviar, ¿sí? Como, ojo, esto les voy a hacer valer como actuación en clase, ¿sí? Entonces, por eso es que les voy a poner tiempo para que hagan esto, pero vuelvo a insistir, lo que está pintado de celeste, perdón, todo lo que está pintado de cuadro celeste, ¿sí? Es el método por afijaciones iguales, ¿no es cierto? Y ese cuadrito es lo que tienen que llenar como datos seleccionados. Ojo, ya solo tienen que terminar el muestreo nada más, porque aquí ya sacamos cuántos valores debemos tomar de cada estrato. Y usted le va a complementar, ¿sí? Con el método número 2. ¿Sí, mis chicos? El método número 2. ¿Cuál es el método número 2, mis chicos? Las afijaciones proporcionales. ¿Sí? Entonces, como usted ya tiene la base, ya tiene la teoría, usted va a poner en práctica, ¿sí? De cómo va a ser el cuadro resultante aplicando, en cambio, el método número 2. ¿Sí, mis chicos? Entonces, aquí, lo que le pinto como verde, pongámoslo así. Aquí me va a presentar usted los resultados del muestreo, en cambio haciendo por afijaciones proporcionales. ¿Sí, mis chicos? Y con eso, mis chicos van a... no, ya solo con eso. Para actuación en clase, solo con eso. Entonces, hasta las 10 de la noche, mis chicos, me envían esta actividad al aula virtual como participación en clase. Ya les comparto esta hoja, sí les voy a compartir, obviamente para que usted lo pueda no me dejen clase, por favor. Que me no te escucho, mejor. No te escuché. Profesora, una preguntita. Híjole, dime, Luis. Verá, lo que pasa es que si son 51 datos, de ley se van a repetir, porque estamos cogiendo del ácido
del pH ácida y solamente son 51. ¿Cómo vamos a Por eso es que les hacer dije que yo, no se repitan por eso los es que números? les dije la palabra, Luis, de ser posible. ¿Sí? Ya. Porque es evidentemente, mijo, que dependiendo del grupo de datos, lógico que se van a repetir. ¿Sí? Pero eso por les ley dije, tienen de que estar ser los posible. 51 datos, ¿verdad? Tengan mucho cuidado exacto con las palabras que a veces se les menciona en clases, porque ya se les está dando cierta orientación, mejor. Listo. Gracias, profe. Ya Por ahí estaba alguien me decía algo un poquito más. preocupado. Pero gracias. Una preguntita, Inge. Fausto, dime mejor. Verá, en el segundo del pH neutro, creo que era, le vi que solo tenemos 27 datos y nos pide 51 de muestra. O sea, solo sacaríamos los 27. Es que ahí tenían, mijo, que justamente a eso quería llegar, mijo, de que tenían que darse cuenta, ¿sí? Y bueno, ahí me van a poner el comentario, obviamente, abajo el comentario pertinente, pero eso es lo que quería que ustedes me pongan abajo, Fausto, pero ya usted lo arruinó el factor sorpresa. Perdón. Porque si usted se fija, aquí debieron haberse percatado de que por muestras o por afijaciones iguales, ¿sí? El tamaño, ojo, el tamaño de los estratos, ¿sí? No está considerando el número de muestras que yo voy a tomar de cada uno. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es el método que debieron ustedes o que deben recomendar? Porque esto es una práctica nada más, justamente para que usted se dé cuenta. ¿Cuál es el método que usted debe tomar en consideración y recomendar? El método 2 de por afijaciones afijaciones. El método por afijaciones proporcionales. Sin embargo, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es seleccionar los 51 elementos como para que practiquen, ¿sí? Del estrato 1 y del estrato 2 y ponen abajo un comentario de qué sucede con el estrato número 2 en el caso del método 1. Sí, y por ende tienen que sacar una conclusión, ¿no? Porque ahí no van a poder cubrir la muestra que se calculó. ¿Sí, mis chicos? Entonces, sí, esta es una práctica, una dinámica, mis chicos, completa para que usted aprenda a detectar fallos. Porque si no, el rato del examen dice, pero así hizo en clases. Y después del momento que se dan cuenta, en el examen ya se le cambió de datos, ya se le puso otro panorama y entonces no detectan fallos, mis chicos. Entonces, pero abajo, no se olvide, debe poner el comentario de qué sucede con el método número 1 y la totalidad de muestras escogidas y obviamente en el método número 2, igual de qué sucede, ¿no? Pero de manera muy concreta. Entonces, mis chicos, ya les paso este archivo y tienen hasta las 10 de la noche para hacer eso, que está de más tiempo también. Listo, mis guaguas. 10 de la noche exacto y eso se considera como participación en clase. Ojo, voy a tomar en consideración a los que en este momento enciendan su cámara y aparezcan en la foto. Si usted no aparece en la foto con la cámara encendida y me envía la tarea, no le recibo, no le pongo como participación en clase. Me están sacando de la... Ya les dije yo que yo no quería saber eso de nada, porque aquí estamos en personas serias. Nada, ya les dije, cuando ya me digan ustedes quién es el que está, el chistosito, ahí tomo medidas. Si no, nada. A ver, ¿sí se ven en pantalla, verdad? Sí. A ver. Serio, es una falta de respeto que Es una tremenda falta de respeto, mijo. Es una tremenda falta de respeto para toditos. Para todos, pero aquí debemos cortar esa mala costumbre. Y créanme que ya me tienen cansado a cada rato. Yo no tengo confianza con nadie del curso para que me estén sacando. Así que hagan el favor
de cuidarse. Cris, mijo, no te mueras de las iras. Simplemente vamos, mijo, a tomar en consideración eso, porque va a caer el chistoso. Estoy seguro que aquí va a caer el chistoso. Pero sí, chicos, es una falta de respeto, y no solo para ustedes, sino para la persona que está dando la clase, porque no es posible que ustedes... Del primer principio que comenzamos la clase me están sacando, y yo no quiero enojarme, Ingel. O sea, no quiero faltar el respeto a nadie, porque en serio me tienen cansado ya. Cada rato yo ni siquiera tengo confianza con ese curso para que me estén sacando. Así que hagan el favor de portarse como hombrecitos o como mujercitas, porque ya somos personas grandes, y no saquen de clase. Listo. Esperamos entonces que se escuche el mensaje, mis chicos, porque yo por interno a todo el curso voy a sancionar. A todo el curso, porque yo como no sé quién es, hombres y mujeres van a salir sancionados, y creo que todos nos vamos a ver en el de suspensión, mis estimados. Voy a comenzar a bajarles la nota, ¿sí? Y todos se me van al de suspensión, ¿sí? Así que la próxima clase, repiten eso y está grabado, ¿no? Se repite esa situación y todos se van al de suspensión. Y pueden irse a quejar con quien sea, pero esa falta de respeto no se vuelve a repetir. ¿De acuerdo, mis chicos? Así que sonrían para que me digan que sí están de acuerdo con la sanción. ¿De acuerdo? Y está tomada, mis chicos. Exacto. Están felices con la sanción de que nos vamos a ver en el de suspensión. Ahí está la foto. Ahí asomaron algunos que no estaban desde el inicio en clases y asomaron, ya saben a quién lanzo las indirectas. Y asomaron. Y otro cruce de datos que voy a hacer, mis chicos, porque no es posible que unos estén en clases desde que inicia hasta que termina y otros se conectan al final. Entonces, ¿qué voy a hacer? A cualquier momento de la hora de clase voy a pedir que encienda la cámara, ¿sí? Y voy a hacer cruce con el reporte de Teams. Teams a mí me entrega a qué hora se conectó y a qué hora se desconectó. ¿Sí? Si yo veo que se conectó solo al final de la hora, ¿sí? Entonces simplemente no le considero las participaciones en clase. Es que, Cris, ahí en el intervalo, Cris, escucha, en el intervalo en el que estás conectado, y así te saquen de clases, mijo, pero siempre queda el registro de qué hora inició y a qué hora finalizó su conexión. Y así sea que sea de 1 segundo, sí, siempre va a quedar, mijo, las veces que tú te conectaste. Pero ya estamos avisando, ¿no? Están avisados. La próxima clase se repite esto, ¿sí? Y yo les digo, no pienso quitar la restricción, porque no puedo estar ahí a cada rato pendiente de la sala de espera. Entonces, se van todos al de suspensión. Y como va a ser presencial, nos vemos el próximo semestre, quizás todos con segunda matrícula, por chistosos. ¿Listo? Sí, mis chicos, gracias, una linda noche, ya les paso el archivo. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, profe. Gracias, Inge.